El comunismo y el fascismo en la actualidad. Estos dos términos vinieron decididos tras la Primera Guerra Mundial, cuando los sistemas parlamentarios europeos no supieron dar soluciones a los problemas sociales y económicos de los ciudadanos de Europa y provocó la subida de figuras al poder en la gran mayoría de los países europeos. Y bueno, hay muchos ejemplos porque incluso en España el monarca Alfonso XIII, cuando se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera, bueno, apoyó a Alfonso XIII al golpe. Luego al final provocó la caída directamente del monarca, todo, es decir, porque la crisis de 1929 fue brutal en lo económico, arrasó, bueno, en España, pero es que en el resto de países europeos algo similar. El comunismo, su inicio se produjo en la Unión Soviética tras la Guerra Civil. En 1922 nació la URSS. Y bueno, más concretamente, si queréis, puedo decir la fecha que fue el 30 de diciembre de 1922. Es decir, hace prácticamente un año, ahora que va a venir diciembre, se cumplieron 100 años de la Unión Soviética y del régimen soviético o comunista. Durante el periodo de entreguerras solo existía un único régimen comunista. La situación cambió tras la subida al poder de los regímenes fascista y nazi por gran parte de Europa, porque los extremismos nacieron tras la Primera Guerra Mundial. Hay que decir que había además muchas clases, sobre todo pudientes, clases medias, terratenientes, que temían que el comunismo se extendiese el resto de Europa y por eso muchos de ellos votaron partidos de extrema derecha para evitar el miedo o el temor al régimen comunista en el resto de Europa. Pero claro, si la Unión Soviética fue el primer paso donde nació el sistema comunista, eso bueno, dio lugar tras la Segunda Guerra Mundial a que se extendiese por la mitad de Europa y luego por otras zonas del mundo. Claro, en la Segunda Guerra Mundial la situación cambió totalmente. Alemania, derrotada en la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en cuatro zonas, como la capital Berlín, y bueno, en Austria y Viena fue algo similar. Lo que pasó en Alemania fue la división, al final la República Democrática Alemana quedó bajo tutela soviética y la República Federal Alemana bajo tutela, entre comillas, porque claro, la Alemania del oeste era más libre, aunque tenía la tutela estadounidense. En Austria fue dividida hasta que en 1955 se llegaron a pactos, luego no la di, bueno, al final no fue dividida, quedó como país, pero estuvo siempre hasta 1955 controlada por los soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses. A partir de ahí, la situación poco a poco fue cambiando en Austria. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos. Se conoció como el mundo bipolar. La parte occidental de Europa quedó bajo el liderazgo de Estados Unidos y Europa Oriental bajo el liderazgo de la Unión Soviética. Y así era en el resto del mundo. Claro, la Segunda Guerra Mundial, con la derrota alemana, la división de Alemania, de Berlín, también de Austria, de Viena. Claro, Viena y Austria, con Austria la situación no fue tanto de división, directamente fue que no se hicieron pactos a ninguno de los principales aliados durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1955. Luego ya la situación en Austria poco a poco se fue rebajando esa tensión, pero hubo durante 10 años mucha tensión, mucha tensión en el país austríaco. Con la Guerra Fría se tradujo en el mundo bipolar, bueno, el liderazgo de Estados Unidos en la Europa Occidental, la Unión Soviética en la Europa Oriental, en fin, Europa Occidental bajo tutela estadounidense, Europa Oriental bajo tutela soviética. Y en el resto del mundo era algo similar. Había eh, más de lo mismo, conflictos, guerras y alianzas. Claro, el comunismo sigue muy presente en Rusia tras la desintegración de la Unión Soviética, de la URSS y de todo el bloque soviético. Porque además actualmente el comunismo en Rusia tiene un papel bastante destacado. Hay que decirlo así, que el comunismo todavía no ha desaparecido en Rusia. ¿Qué es Rusia hoy en día? Se dice que es comunista y luego además, bueno,
Yo lo que diría más tiene tintes del Imperio Ruso, de esa expansión, aunque también tintes soviéticos de expandirse, expandirse, todo tras la Segunda Guerra Mundial, porque claro, antiguamente existían otros países antes de los bloques, y también hay que decir que hoy en día con lo de la invasión de Ucrania por expansionismo ruso, que recuerda más a lo Imperio Ruso, de expandirse, expandirse, expandirse. Al final es así. ¿Qué puede ser el régimen actual? Pues a lo mejor tiene una mezcla de las dos, tanto soviética como imperialista, que es algo similar. ¿Y en qué países en la actualidad existe el comunismo? Que ahí, además de los más conocidos está China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya, Cuba, entre otros muchos países, y estos son los más destacados donde existe actualmente el comunismo. De ahí que el comunismo, y esto que se puede resumir, nació en la Unión Soviética, aparecieron los regímenes fascistas y nazis en Europa. En Europa, muchos, sobre todo la gente con es decir, bienes bastante fuertes o clases medias temían de la expansión del comunismo. Luego ya la Segunda Guerra Mundial quedó dividida. Alemania, Austria. Austria ya durante 10 años hubo gran tensión. Alemania sí que se dividió en la RFA y la RDA, es decir, Alemania del Oeste y Alemania del Este, por parte de los aliados. Hay el mundo bipolar de Estados Unidos con sus aliados de Europa Occidental y la Unión Soviética con sus aliados de Europa Oriental. Y en el resto del mundo era algo similar. En Asia, en África, se intentó llevar a cabo lo mismo, la expansión del comunismo, en América Latina, etcétera, etcétera. De ahí grandes intervenciones de Estados Unidos, a lo de toda la Guerra Fría. Y luego, claro, el comunismo así que presente en Rusia, aunque se desintegrase la Unión Soviética y el bloque soviético, que el comunismo actual en Rusia bueno, tiene un papel muy importante, que hay países como China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya, Cuba, entre otros de los más destacados, que continúa el régimen comunista, aunque bueno, China sí es un régimen comunista, pero en lo político. Luego en lo económico es abierto, pero vamos, sigue siendo igual. Un régimen mixto y en la cual bueno, sigue gobernando en China pues una figura. Cuatro o cinco gurús que están al final, como se dice, detrás del propio presidente en China, como en Corea del Norte, o Vietnam, Laos, Camboya, Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, China se ha modificado, entre comillas. En lo económico fuerte, en lo político sigue siendo un régimen comunista. Los regímenes fascistas y nazis tuvieron un papel destacado tras la Primera Guerra Mundial. Y esto es más porque es una guerra con muchos problemas en Europa, una crisis económica y social brutal, llegaron al final la subida del fascismo y el nazismo, bueno, la gran mayoría de los países europeos, temerosos muchas de las clases medias y altas de que el comunismo se extendiese por todo el continente europeo. Los partidos políticos del régimen liberal no pudieron poner soluciones a los ciudadanos, no hubo una solución, los precios subían, la vida cotidiana era incluso más cara, la gente pues, no podía comprar lo suficiente, etcétera. Entonces, es lo que sucedió al final, de que la Primera Guerra Mundial inició muchos de los problemas que dejaron la subida de figuras dictatoriales y, bueno, regímenes además en Italia, en España, en Alemania y, bueno, y en otros países más, que fue además brutales, muchos de ellos, al igual que el soviético, hay que decir. Durante el periodo de entreguerras se produjo el ascenso al poder de regímenes fascistas y nazis, pues por ejemplo en Italia con Mussolini en 1922, con la Marcha de Roma, en España con Primo de Rivera, que dio un golpe de Estado en septiembre de 1923 y que el monarca Alfonso XIII lo apoyó. Al final, en 1929 con la crisis económica, pues, al año siguiente cayó la dictadura y después cayó la monarquía de Alfonso XIII y bueno, se llevó a cabo la Segunda República Española, con nuevas tendencias democráticas en España.
Portugal con Salazar, algo similar que en España, hasta la Revolución de los Claveles, cuando directamente ya el régimen dictatorial portugués cayó. En Grecia con Metaxás, lo mismo. En Austria con Dollfuss, algo similar. Alemania con Hitler, que subió al poder. Y luego en España otra vez con Franco, que estuvo casi, bueno, casi 4 décadas en el poder. Y bueno, diría yo, aislado total, a luego intereses por parte de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Así era más o menos el periodo de la Guerra Fría. Intereses, no intereses. Claro, en la actualidad la derecha radical se presenta bajo dos formas. Los partidos de extrema derecha integrados en el sistema parlamentario, que participan en las elecciones, que están presentes en toda Europa, y los grupos más radicales y violentos, los neofascistas o neonazis, que son los más genuinamente fascistas. Es decir, la derecha radical se presenta de dos maneras. O que es la extrema derecha, que está dentro del Parlamento, como sucede en Europa y en España, hay que decirlo. Y luego ya están los grupos más radicales y violentos, fascistas y neonazis, que esto lo que hacen es mm, tener comportamientos violentos, vistas que recuerdan a los de los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero claro, que esto al final es algo similar, que es que ambos regímenes, tanto el comunismo como el nazismo, eran similares y lo que querían era imponer un partido único y eliminar a cualquier oponente y a cualquier ciudadano que se oponía a los regímenes que impusieron estas figuras. Estos últimos, a diferencia de los partidos de la extrema derecha, propugnan casi los mismos principios que los fascismos de entreguerra, a menudo incluso exagerando. La tendencia ha sido convertirse más en nazis que en neofascistas y presentar una tendencia hacia el radicalismo social, en la que coinciden parcialmente con los partidos parlamentarios de la extrema derecha, pero que son profundamente antisistemas. Es decir, estos partidos neofascistas son eh, partidos que han cogido la herencia de los periodos de entreguerras. Incluso es un radicalismo socialmente brutal y coinciden con los partidos de extrema derecha que se encuentran en los parlamentos. Pero claro, también estos partidos, bueno, los sí, neofascistas son antisistemas. Claro, tanto el fenómeno de la extrema derecha como el de los nazis se ha incrementado desde los años 80 y los nazis se caracterizan por una violencia radical, sobre todo los cabezas rapadas, los skinheads. Es decir, vemos hoy en día que, claro, se ha incrementado mucho la extrema derecha, el nazi, tal, en los 80, y esto se caracteriza, ¿no? Los nazis por una violencia radical, es decir, su cabeza rapada, los skinheads, es decir, gente que va contra, es decir, que está a favor de la violencia y contra cualquier sistema, y por reventar cualquier institución. Entre comillas, aunque claro, no es lo que buscan hace en los años 20 o 30 del siglo pasado, pero lo buscan de forma relativa, porque sí que cogen ideas de eso de hace casi un siglo, pero, pero vamos, si tienen las similitudes, lo único que lo que quieren es romper cualquier, es decir, los grupos de la neonazis lo que quieren es romper cualquier democracia. Ya está, esta gente, y bueno, eso es lo que al final pasa luego con los grupos de extrema derecha, Europa, que aumenta el crecimiento activismo en torno al final la violencia de los skinhead y otros grupúsculos de citación nazis es un fenómeno preocupante. No obstante, existen grandes diferencias entre la época de entreguerras, porque el objetivo al final de estos partidos de extrema derecha no es tanto la destrucción del sistema democrático, sino que dirigen sus proclamas sobre todo contra los inmigrantes y los extranjeros. Es decir, que es verdad que muchas de las similitudes de estos partidos de extrema derecha y son fascistas son similares en todo, pero lo que buscan es contra a los inmigrantes, a los extranjeros. Al final lo que hablan es un poco más de esos cabezas rapadas, como que quieren cambiar las instituciones, pero de forma lenta. Es decir, al final ellos van poco a poco, suben y pueden incluso degradar. Pero me da igual que sea extrema derecha, extrema izquierda, porque al final lo que hacen ambos extremos, de un lado como de otro, es modificar. Hay intereses. Es verdad que pasa
como todo, es decir, en España pasa, pero es que en Europa pasa algo similar. Entonces, lo que debemos de hacer los ciudadanos, yo creo que es aprender más, pero claro, es que los políticos les escuchas aquí en este país y en otros lados, y cada vez tienen ideas como muy cerradas y no intentan explicar y ayudar al ciudadano lo que es. Esto va en contra de tal. Es decir, viendo lo que pasó en la pandemia, los partidos políticos en vez de ponerse de acuerdo, lo que hacían era insultarse unos a otros y tú eres más de esto y tú eres otra cosa más y así, es decir, de forma negativa. Entonces, ¿cómo piensan los políticos educar a una ciudadanía que si ellos mismos radicalizan, cómo van a, cómo van a aprender el resto de ciudadanos a vivir una concordia? Sí, claro, yo creo que a nadie le gustaría, digo, que suba otra vez una dictadura de España y eso que hemos tenido dos y muchas más incluso en el siglo XIX por las figuras que ha habido a lo largo de estos últimos 200 años cuando empezó las monarquías liberales. Claro, si ya te vas más atrás, me da igual en España o en Europa, eran monarquías absolutistas, salvo los dos ejemplos. Se pone Gran Bretaña como, bueno, el ejemplo sí, los dos ejemplos que se ponen de Gran Bretaña y las Provincias Unidas, que eran regímenes parlamentarios. Gran Bretaña una monarquía, las Provincias Unidas era era una república, y de ahí el resto, claro, que luego lo que surgió al final, las revoluciones de 1820, 1830, que vino todo por la Revolución Americana, la Revolución Francesa, las independencias de los países de América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Que muchos lo consiguieron, otros no. Como Puerto Rico, que hasta 1898, con esa guerra hispano-estadounidense, no pudieron independizarse. Y luego era más por los intereses de Estados Unidos, que era lo que decía que era América para los americanos y Europa para los europeos. Es decir, ningún país europeo se tenía que inmiscuir en los conflictos del continente americano. Como ningún americano tenía que inmiscuirse, da igual que fuera América del Norte o Centro o del Sur, es decir, América Latina en general, o Estados Unidos en los conflictos de Europa. Y con ello finalizo, comento que tengo toda la historia. Si os gusta este vídeo, dadle a like, suscribiros. Y esto además es para aprender, porque un sistema de extrema izquierda o otro de extrema derecha no son algo muy positivo para cualquier país. Me da igual que sea España o Europa en general. Así que os mando saludos. Adiós.